Para muchos, los monstruos más característicos de Silent Hill son los que se encuentran en la segunda entrega de la franquicia. En esta entrega vimos a las enfermeras tal y como las conocemos hoy día, a los Lying Figure y al mismísimo Pyramid Head. Sin embargo, antes de estos monstruos, estuvieron los que se presentaron en la primera entrega de 1999. Estos son los que formaron la franquicia y los que introdujeron al mundo la pesadilla de Silent Hill. En este video vamos a repasar cada uno de esos monstruos y sus significados. Yo soy Mikey13 y les doy la bienvenida al universo de Silent Hill. Advierto que el video va a estar cargado de spoilers, por lo que si apenas te estás introduciendo en esta franquicia, te recomiendo revisar el juego antes de ver el video. Empecemos tomando en cuenta algo muy importante. Todos los monstruos presentados en este título son manifestaciones de la psique de Alessa Gillespie, la niña criada por el sacrificio que planeaba la Orden, liderada por su propia madre Dahlia Gillespie, con el fin de traer al dios de su culto al mundo. Alessa tenía habilidades sobrehumanas, lo que le permitió tener una conexión mucho más allá de lo comprensible con las poderosas energías que ya albergaban en el pueblo de Silent Hill. Conociendo este detalle, comencemos con la recopilación. El primer monstruo o manifestación con la que nos encontramos es una entidad de la que poca gente habla y que sin embargo es parte de una escena que prácticamente resume todo el sufrimiento de Alessa. Es una famosa escena que todo mundo recuerda, pues es en donde vemos por primerísima vez y que experimentamos en carne propia todos los horrores que nos esperan en Silent Hill. Me refiero a la escena que nos regala el juego como introducción al otro mundo en el pasillo. Apenas entrando nos encontramos con una silla de ruedas y una camilla ensangrentada con un cuerpo. Estas son dos representaciones simbólicas del estado de Alessa cuando fue internada en el hospital Alchemira, donde Dahlia no le permitió morir después de haberla quemado viva como parte del ritual del sacrificio. Enseguida de esto vemos un cuerpo en descomposición en una pose que todo mundo conoce. Esta es la imagen religiosa más conocida, pues hace referencia a la crucifixión. Alessa, al haber crecido en un ambiente religioso, tiene un gran conocimiento sobre estas imágenes, como lo es la de Jesucristo. Desde el punto de vista cristiano, se considera que Jesús murió crucificado para expiar los pecados de la humanidad y ofrecer la salvación de todos los creyentes. Su resurrección 3 días después de la crucifixión es vista como la victoria sobre el pecado y la muerte. En relación, Alessa se ve a sí misma como esa imagen, pues los creyentes del culto, entre ellos su madre, la utilizaron para traer la salvación del mundo y de ellos mismos. Alessa, si bien no resucitó, sí dividió su alma, volviendo a nacer como Cheryl y más adelante como Heather. Sin embargo, Alessa viviría y crecería con mucho odio debido a no poder ser una niña como las demás y ser maltratada incluso por su madre, por lo que su visión de esta imagen estaría completamente distorsionada, visión que es la que apreciaríamos entonces en esta escena. En ese mismo sitio, justo enfrente de esta imagen, conocemos a los Grey Children, y estos figuran como la forma en la que Alessa veía a los demás niños, quienes la acosaban, la molestaban y la maltrataban por ser una bruja. Esta teoría se refuerza cuando Harry llega a la escuela Midwich, donde en su mayoría son estos los enemigos que se manifiestan. Como dato curioso, en la versión europea del juego, estos personajes serían reemplazados por los Mumbler, pues en aquella época, debido al parecido de los Grey Children con los niños, produjo controversia, ya que entonces literalmente se mostraba como nuestro protagonista hería a estos niños, por lo que fue censurado y reemplazado. Después de esta escena, Harry, el protagonista, despierta en una cafetería y recoge una radio, momento en el que entra a escena un Air Screamer. Esta criatura es una mezcla entre un pterodáctilo y un murciélago, y sus chillidos agudos es lo que les da el nombre de Air Screamer. Alessa era una gran fanática de la literatura, y entre sus libros favoritos se encontraba El Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Y este monstruo recuerda mucho al diseño descrito de los Pteranodon, del que probablemente a ella le producía miedo.
Una versión más poderosa del Ice Screamer se presenta en el otro mundo y es conocido como Night Flutter. La razón por la que son más fuertes y tienen un aspecto más demacrado es por la misma transformación del pueblo, que afecta también a las manifestaciones. En la calle, después de la cafetería, vemos por primera vez a los Grunner, cuyas figuras son manifestaciones del miedo que tenía Alessa de los perros grandes, un miedo muy común en los niños de la edad de Alessa, quien tenía 7 años en el momento en que fue sacrificada. Los Wormhead, por su parte, presentes en el otro mundo, son una versión más amorfa y poderosa de los Grunner. En la escuela Midwich, además de los Grey Children, encontramos a los Larval Stalker. Estas criaturas son oscuras, translúcidas e inofensivas. Evocan los recuerdos traumáticos de Alessa Gillespie siendo acosada y molestada durante su tiempo en la escuela. La naturaleza translúcida de los Larval Stalker simboliza la percepción de Alessa de que su verdadera identidad era invisible para sus compañeros y que solo era vista como una fuente de oscuridad. En el otro mundo, su contraparte peligrosa es el Stalker, el cual sí puede dañar a Harry. Posteriormente, los Creepers se presentan como manifestaciones del miedo de Alessa por los insectos, un miedo característico de los niños pequeños. Cuando vamos a camino al enfrentamiento con el primer jefe del juego, nos encontramos con 2 figuras decorativas. Curiosamente, siempre se ven estas figuras en pareja, por lo que podría ser algún tipo de alegoría al destino de Alessa, aún después de haber dividido su alma en 2, pues se necesitan de las 2 partes para que el ritual pueda ser concluido. Al entrar al área donde se llevará a cabo el enfrentamiento con el Split Head, podemos ver una de estas figuras quemándose, una remembranza del ritual que llevó a cabo Dahlia con su hija hace 7 años. Detrás de esa figura se encuentra el Split Head. Este es el primer jefe. Es una manifestación con forma de un gran lagarto inspirado en un cuento de hadas de la escuela primaria. En la recepción de la escuela, unas notas mencionan que a las 5 en punto, las llamas hacen el silencio, despertando a la bestia hambrienta. Este detalle, junto con el ruido que se oye al activar la caldera y que coincide exactamente con el sonido del Split Head, sugiere que cada vez que Alessa Gillespie escuchaba la caldera en la escuela, lo asociaba con el lagarto del cuento de hadas, lo que llevó a su eventual aparición en su mundo. En las calles de Silent Hill hacen apariciones los Romper, quienes representan el miedo de Alessa Gillespie hacia los adultos, debido a su propia madre Dahlia, quien fue una figura autoritaria y abusiva que la utilizó como un medio para sus propios fines oscuros. Este acto de traición y abuso por parte de su madre generó un profundo sentimiento de miedo y desconfianza hacia los adultos. Además, después del ritual, Alessa fue confinada en el hospital, donde permaneció en un estado de sufrimiento constante. Durante su hospitalización estaba rodeada de adultos que la mantenían aislada y posible experimentando tratamientos dolorosos o negligentes, mientras eran manipuladas por Dahlia. Alessa nunca tuvo control sobre su vida ni sobre su cuerpo, siempre fue manipulada por los adultos alrededor de ella. Esta constante manipulación y la falta de autonomía contribuyeron a su percepción de los adultos como figuras amenazantes y de control opresivo. Esta revelación nos conduce a la siguiente manifestación, los Puppet Nurses y los Doctor Nurses, ambos frutos de la manipulación ejercida por Dahlia sobre los doctores. Ellos eran prácticamente cómplices o instrumentos de su madre y el culto religioso que buscaba utilizar a Alessa como un recipiente para los propósitos oscuros. Se les observa cómo son controlados por un parásito que cargan en la espalda, lo que simboliza la sensación de Alessa de que todos en el hospital estaban siendo manipulados como marionetas bajo la influencia de la secta, pero no solo a la gente del hospital, sino en general a las personas que la rodeaban. De hecho, el penúltimo jefe, Sybil Bennett, justamente fue poseída o manipulada por este parásito. Eso es lo que refleja ese parásito, la forma en la que Alessa veía la manipulación ejercida por Dahlia sobre todos los demás. Más adelante vemos a los Bloodsucker. Estos, si bien pueden interpretarse como el miedo de Alessa por las serpientes, las sanguijuelas, etc., también puede simbolizar la codicia de Dahlia Gillespie a través de su voraz apetito, su indiferencia hacia los demás y su comportamiento carroñero, todos los cuales reflejan la obsesión y la falta de escrúpulos de Dahlia en su búsqueda de poder y control.
ellos se observan como una criatura que se alimenta vorazmente de sangre. Esta insaciable sed simboliza la codicia desmedida de Dahlia por alcanzar sus objetivos, incluso a expensas de los demás. Ella está obsesionada con su visión de dar a luz al dios de la orden y su ambición parece ser insaciable. Además, la criatura parece mostrar indiferencia hacia Harry a menos que se interponga en su camino mientras se alimenta. Esta actitud puede reflejar la manera en la que Dahlia ve a otros personajes en la trama, como simples obstáculos que deben ser superados en su búsqueda de poder y control. Y cuando adopta comportamientos de carroñero, insinuando que no había ninguna fuente de sangre en el refrigerador durante su última aparición y necesitaba alimentarse de la sangre de Harry, se interpreta como la disposición de Dahlia para aprovecharse de cualquier oportunidad o recurso disponible para lograr sus objetivos, incluso si eso significa recurrir a métodos poco éticos o desesperados. Más adelante nos encontramos con los siguientes dos jefes que están profundamente relacionados: Twin Filler y Floodstinger. Estas criaturas, con su representación transformadora, sugieren un símbolo rico y complejo. Las larvas y las polillas tienen ciclos de vida que involucran transformación y cambio. La larva, en su etapa temprana, representa una forma de vida inmadura y en desarrollo, mientras que la polilla, en su etapa adulta, es el resultado de una metamorfosis completa y simboliza la transformación y la superación de los desafíos, por lo que pueden interpretarse como representaciones físicas de los conflictos y los temas que rodean a Alessa y Cheryl. El Twin Filler, como una larva gigante, puede simbolizar un desarrollo detenido e interrumpido, el cual puede relacionarse con el estado de Alessa y su lucha con el culto y la corrupción de Silent Hill. El Floodstinger, que evoluciona a partir del Twin Filler, podría representar la superación o la transformación de esos conflictos, posiblemente reflejando la resolución de la historia de Alessa o Cheryl en el juego. Y a pesar de los miedos de Alessa por los insectos, dado a su interés por el libro de Alicia en el País de las Maravillas, ella pudo haber encontrado un interés en las larvas y las polillas, que reflejan su propia búsqueda de transformación y cambio. Al observar la vida y la evolución de estos insectos, Alessa podría haber encontrado inspiración para su propio proceso de crecimiento y desarrollo personal, lo que finalmente la llevó a tomar la decisión de dividir su alma en dos partes. Posteriormente, los Handed Scratcher, según la interpretación especulativa, su naturaleza persistente y sus gritos podrían simbolizar la inclinación de la orden por secuestrar a las niñas, justo como intentar con la segunda reencarnación de Alessa. Finalmente, al final del juego se arma un enfrentamiento contra los Incubus. Aquí sucede algo interesante y confuso. En las notas a lo largo del juego, se entiende que el dios adorado por el culto es Samael. Sin embargo, al final del juego, cuando este dios toma forma, lo hace bajo el nombre de Incubus. Esto es debido a que el dios que se materializa en Silent Hill es en realidad una manifestación de la psique de Dahlia. Es la forma en la que la líder del culto se imaginaba a Dios, una criatura inspirada en la imagen de Baphomet, una deidad de la que los caballeros templarios fueron acusados de adorar antes de ser disueltos por la Iglesia Católica. Baphomet es considerado como una deidad de la fertilidad en religiones paganas, referencia que va de la mano a la creencia de Dahlia en que una mujer traería a Dios por medio de un embarazo, pero en las religiones cristianas y católicas esta deidad es la imagen de Satanás. Su nombre, Incubus, hace referencia a un demonio que seduce a las víctimas femeninas mientras duermen. En relación con Alessa, Dahlia utilizó el sueño profundo de su hija para infligirle daño y así obligarla a llamar a Cheryl y completar el ritual. Alessa en vida siempre se mostró en contra de los planes de su madre, por lo que se vería desprovista de su libertad posteriormente. Entonces el nombre Incubus representa el hecho de que Dahlia atrapó a Alessa en sus propios sueños. Por otra parte, en los finales malos del juego hay una batalla contra el Incubator, la versión de Dios de Alessa. Esta es una versión mucho más pura y santa, lo que refleja la personalidad inocente de Alessa. La apariencia es debido a un cuadro que Alessa vio en su vida, cuadro que lleva el nombre de La llama lo purifica todo, y muestra justamente el ritual en donde es quemada y con la misma apariencia con la que tomó forma. Por su traducción del inglés, incubadora se refiere al sitio en donde se mantiene en observación a un bebé prematuro, en este caso no uno prematuro, sino uno demoníaco, el Incubus, el cual es el rol que cumple Alessa con él.
¿Qué opinas de los monstruos presentados en Silent Hill? La parte que a mí me genera escalofrío es que en esta historia, a diferencia de las demás, estamos viendo los miedos y traumas de una niña que vivió lo peor de la humanidad. La forma en la que la inocencia corrompida ve el mundo cuando éste le da la espalda. La imaginación de los niños siempre ha sido superior a la de cualquier persona mayor. Entonces esto es lo que pasa cuando esa imaginación se encuentra bajo una realidad atormentada. Las manifestaciones de Alessa son sin duda, personalmente, las que tienen una carga narrativa mucho más poderosa, trágica y aterradora. Pero hay otros monstruos que tienen historias de trasfondo igual de aterradoras a lo largo de la franquicia. Te invito a conocerlos dándole clic al video que estás viendo en pantalla. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.